Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, preocupación en Colombia ante el aumento con respecto al año pasado del número de personas que han resultado quemadas en distintas circunstancias con pólvora. Los datos son alarmantes. El Instituto Nacional de Salud ha revelado que en los primeros 12 días de este mes de diciembre ya van 235 lesionados. 85 de ellos son menores de edad y 150 son adultos. La mayoría de ellos terminaron afectados estando bajo los efectos del alcohol. Esto es gravísimo, es una irresponsabilidad inmensa. El punto clave de la noticia, el 69% fueron víctimas de la mala manipulación de la pólvora y 2 de cada 10 heridos eran simples espectadores. Estas cifras indican que la amenaza de la pólvora es para todos y no solo para quienes irresponsablemente ponen en riesgo su vida y las de sus familias, incumpliendo las prohibiciones que existen para su comercialización y su utilización. Un simple volcán de pólvora es para muchos un atractivo durante las tradicionales celebraciones de diciembre. Es pequeño, parece inofensivo, pero al igual que otros artefactos pirotécnicos, pueden causar graves daños al ser manipulados irresponsablemente. Como le ocurrió a Elkin Rodolfo Ospina hace 25 años. Su padre le compró un volcán y lo que era una alegre fiesta de Nochebuena y Navidad terminó convertida en momentos de preocupación y angustia para toda la familia. Elkin sufrió afectaciones en el rostro, otras secuelas quedaron para siempre. Su mano izquierda fue la más afectada. Debió ser sometido a la amputación de parte de 2 de sus dedos. Creería que todo el que quema pólvora piensa que los que se queman son los otros. Nunca que te va a pasar a ti, pero es más doloroso cuando hay personas que han manipulado pólvora y queman a las personas que están al lado, o queman a un hijo, o hay personas que han quemado a su papá, a su mamá, porque cuando queman la pólvora a veces sale sin control. Después de 4 cirugías reconstructivas, sigue con problemas de movilidad en la mano afectada. Hoy da testimonio para evitar que otras personas, niños, jóvenes o adultos, eviten situaciones como la que él tuvo que afrontar en carne propia. Desde aquella triste Navidad de 1994, Elkin jamás en su vida volvió a tocar la pólvora. Pareciera que la gente hasta que no vive una tragedia no aprendiera. Con 45 años de edad, en la actualidad, ha aprovechado la responsabilidad que tiene para que su mensaje llegue a más gente. Elkin es el actual alcalde del municipio de La Ceja, en el departamento de Antioquia, precisamente una de las regiones de Colombia con mayores casos de lesionados con pólvora. Que quemar pólvora le daña las navidades a las familias. Las personas que sufren estos accidentes quedan marcados por siempre. Ya sabemos por qué. Y los invitamos a que ustedes participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar la etiqueta numeral Navidad sin pólvora, numeral Navidad sin pólvora. Hoy tenemos diferentes ángulos de opinión y de análisis para entender qué es lo que está sucediendo en Colombia. Pese a que las autoridades hacen controles, pese a que hay nuevas medidas en el Código Nacional de Policía, la cifra de personas quemadas como consecuencia de la pólvora continúa creciendo en Colombia. Por esa razón quiero saludar hasta ahora a Ginette Paola Alvarado. Ella está aquí porque quiere compartir con nosotros y nuestros televidentes ese episodio de su vida que la marcó para siempre. Y fue un mal manejo de pólvora que se dio al interior de su familia. Ella más adelante nos contará su historia.
Luego de esta tragedia que vivió junto con su padre hace ya casi 20 años, ella ha podido recuperarse, pero hoy quiere compartir con nosotros su historia. Ginette Paola, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches. Buenas noches. Patricia Gutiérrez está con nosotros. Ella es médico jefe del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros en la ciudad de Bogotá Esteban Cruz. Es un gusto saludarlo en este viernes 13. Esteban, antropólogo, magíster en historia y profesor de la Universidad del Rosario. Hoy no lo invitamos para que analicemos hechos esotéricos ni paranormales. Hoy lo invitamos como antropólogo para que también nos hable de lo que representa la pólvora para la cultura de Colombia. Esteban, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Jefferson. Gracias por la invitación. Voy a comenzar con Patricia Gutiérrez, médica jefe del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar. Doctora Gutiérrez, voy a comenzar analizando con usted a qué cree que responde que pese a todas las campañas que se hacen, frente a las decisiones que han tomado las autoridades, la tragedia se siga repitiendo todos los años y en este 2019 sea más grave para Colombia. Estamos hablando de 235 quemados en lo que va corrido este mes de diciembre. Gracias, Jefferson. Mire, yo pienso que esto es una señal de profunda incultura, de profundo desconocimiento de lo que significa el tener un paciente quemado en la familia. Yo creo que las personas que han sufrido esta patología lo entienden claramente y jamás en la vida volverían a utilizar un artefacto de estos y tienen el mayor cuidado en sus hogares. Yo pienso que esto es una señal de falta de educación y de solidaridad con la salud pública en Colombia de todos sus habitantes. Nosotros tenemos en este momento muchos problemas en el país y estamos pidiendo, y fíjese la ironía, que haya buen trato, respeto, que cuidemos el planeta y que hagamos las cosas de mejor manera. Y usted mira, y usted mismo lo acaba de decir, año tras año esta historia se repite en el país. ¿Cómo es posible que pidamos todo lo que pedimos y permitamos que un niño, un bebé, coja una luz de bengala para que se le caiga encima de la pijama, se produzca una lesión por llama e incluso pueda morir? Solamente las personas que trabajamos en esto, que somos tan radicales con el tema precisamente por eso, lo entendemos, pero no debería ser así. Yo no creo que todo el mundo tenga que sufrir un accidente para entenderlo. Doctora, ¿hay pólvora inofensiva? Mire, si la pólvora fuera inofensiva y si realmente hubiera pólvora segura, no tendríamos el enorme número de pacientes adultos quemados, porque la prueba mayor de que esto es falso es que los adultos se queman. Todos los años nos llegan un mayor número de adultos. Hoy en día se ha logrado, gracias a las campañas, a esta lucha que parece no tener fin, que los niños pues sean un poco más protegidos, porque no debería haber ni un solo niño en Colombia que se queme por decreto, porque fíjese usted que hasta hace un mes no teníamos este problema. Empiezan unas fiestas que supuestamente tienen que ser alegres, amables, en familia, y empieza este problema que no tiene sentido realmente. Doctora Gutiérrez, según las cifras que tengo acá en mis manos, que es el último informe del Instituto Nacional de Salud, este documento revela que en lo que va corrido del mes de diciembre, estamos hablando solamente de 2 semanas, aún no han comenzado las novenas navideñas, no ha llegado la noche del 24 ni la noche del 31 de diciembre, que son las más complicadas en términos de accidentes con pólvora. Y hasta la fecha del día de hoy van 85 menores de 18 años que han terminado lesionados como consecuencia de la pólvora. Usted lleva muchos años atendiendo niños, atendiendo adultos en el Hospital Simón Bolívar. ¿Qué es lo primero que usted piensa, doctora, cuando ve un niño quemado por pólvora? Mire, yo le quiero decir algo que siempre ha sido difícil de entender para la gente. Definitivamente los cuidadores y todos los padres de familia y todas las personas tenemos la obligación de cuidar a nuestros niños en cualquier escenario.
Eso de que soy transeúnte, estaba pasando por casualidad, no tengo ni idea cómo fue que el artefacto llegó a mis manos, los niños no sé dónde estaban. Eso es una excusa, realmente es una excusa muy grande porque todos nosotros tenemos que saber en dónde están nuestros niños. Los niños y los menores no tienen la capacidad para determinar con claridad la gravedad de lo que están haciendo y por eso muchas veces la curiosidad hace que ellos tomen los artefactos e históricamente las historias que nosotros los que manejamos quemados hemos oído son innumerables y son absurdas. Los pacientes adultos, si son conscientes, muchas veces lo hacen en estado de embriaguez, descuidan sus niños, pero yo todavía no puedo entender cuando yo paso por un almacén de pólvora y veo papás y mamás parados comprando las cajas de pólvora para ir a sus casas a quemarlas. Usted tiene que entender que en cualquier país civilizado uno quiere ver un espectáculo pirotécnico y se acerca al sitio en donde lo están haciendo personas expertas y capacitadas y es lindo, realmente esto no tiene que discusión alguna, es lindo y se puede uno aproximar hasta donde realmente recomiendan las normas para verlo, pero no tiene por qué manipularlo. Miren los totes son mortíferos, toda la vida han existido. Son inofensivos, pero si usted se pone en la mente de un niño parece un dulcecito y por eso es que ellos inmediatamente lo prenden o se lo comen y cuántas tragedias ha habido por esta razón. Entonces esto es una falla, yo diría que ya esto ni siquiera está por norma ni por ley, esto tiene que ser una determinación familiar en un país que está reclamando tanto respeto y tanto cuidado con los niños y con los adultos y evitar el maltrato. Que un niño se queme es un descuido y un descuido es un maltrato. Pues vamos a reconstruir algunas de las historias de estos menores que han sido víctimas de la pólvora. En este diciembre, precisamente en el departamento de Sucre, un menor de 13 años perdió parte de su mano cuando le explotó un artefacto elaborado con pólvora mientras él realizaba una peligrosa práctica que es tradicional en esta región de Colombia. Vean ustedes. Sin medir el peligro, varios niños se lanzaban una bola de candela. En medio de la peligrosa práctica, que es una especie de tradición en Sucre, se expusieron a un alto riesgo de salir lesionados. La bola de trapo impregnada en combustible y envuelta en fuego cayó en las manos del adolescente y antes que pudiera reaccionar, le explotó. Dentro del balón habían varios totes y al estallar dejaron graves heridas al menor. Tomó la bola, no se dio cuenta de que tenía totes y en sus manos reventó. Desafortunadamente, y como lo hemos venido advirtiendo, el niño perdió 4 dedos por la explosión que le causó la manipulación de esa bola de trapo. El adolescente fue remitido desde Sincelejo a una clínica de alta complejidad en Barranquilla. Afortunadamente no tenemos pérdidas de vidas humanas, pero eso no significa que no tengamos que tener todas las precauciones necesarias para que nuestros niños no sigan afectándose. Y también el llamado a los adultos, por favor, el hecho de que estemos adultos no significa que seamos expertos en la manipulación de estos artefactos. El adolescente que perdió 4 dedos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. En Barranquilla, otros 2 niños están bajo observación médica luego de resultar afectados por la pólvora. Vamos con una mirada antropológica para entender qué es lo que está sucediendo en Colombia. Esteban, ¿cuál es la interpretación que usted tiene? ¿Por qué pese a las normas, pese a las campañas, en Colombia la gente sigue utilizando la pólvora en época de Navidad? Bueno, primero que todo yo estoy de acuerdo 100% con la doctora, pero también tenemos que ver que este uso o este mal uso de la pólvora es algo histórico. Yo creo que no hay casi nadie en este momento mayor de 40 años que no haya tenido una quemadura pequeña o grave con pólvora o un familiar que haya sido quemado. Porque en los años 80 y 70 era común que cualquier niño pudiera ir a una tienda a donde se compraba leche, donde se compraba pan y comprar un volcán, un tote. Yo mismo tengo una marca chiquitica acá de una quemadura, no tan grave, pero de todas maneras prueba que existieron en ese momento esos mercados que desaparecieron en la segunda parte de los 90. Pero hay que verlo en una perspectiva histórica. ¿Y cuál es esa perspectiva? Si usted ve la historia,
Aquí desde la colonia ya se usaba la pólvora en las fiestas. Por eso la usamos en diciembre y no en mayo, ni en junio, ni en agosto. La usamos es en las fiestas. Y en ese tiempo, todas las crónicas nos dicen que cuando había un nuevo rey, que cuando el rey de España mandaba a celebrar alguna fiesta o había esos carnavales, lo primero que hacían era quemar pólvora. Y eso quedó en nuestro ADN, eso quedó en nuestra cultura. Y eso es muy difícil de quitar. Y por eso hoy en día todavía hay quemaduras de niños que no deberían existir esas quemaduras, porque creemos que cuando llegamos a la fiesta, una parte de ella es quemar pólvora. Esteban, también está la mentalidad, o por lo menos la frase, de que Navidad sin pólvora no es Navidad. Inclusive está más incrustada esa idea en regiones rurales de Colombia. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que la gente todavía celebra con pólvora? Pues tenemos, como yo decía, que ver que en el pasado había una tolerancia al uso de la pólvora completamente, digámoslo, a un nivel de todo el país. Si usted ve, había unas quemaduras terribles, las noticias de todos los diciembres era mostrar a los niños quemados y nadie decía nada, hasta que en los años 90 hubo un pequeño cambio. Claro, esos cambios se demoran en llegar a las zonas rurales, y ni siquiera a las zonas rurales vistas como la de los campesinos, porque mucha gente se va hoy de fiesta a su finca, que tiene casa en Medellín, que tiene casa en Bogotá, que tiene casa en Pereira y que tiene plata, y se va a la finca y se lleva un costalado de pólvora para quemarlo en la finca porque allá no llega la policía, porque cree que esa es su república independiente, y entonces va y lanza el volador y ahí se le quemó el niño. Esas son cosas que no deberían seguir existiendo en Colombia y es en parte de nuestra mentalidad, como que entonces, como estoy en mi finca, nadie va a venir aquí a molestarme y entonces no viene la policía, entonces prendamos un volcán y ahí tenemos las quemaduras. Pues vamos a presentarles uno de los casos. Ginette Paola Alvarado amablemente ha querido estar con nosotros hoy aquí en el programa La Noche. Como lo planteé al comienzo, ella es víctima por lesiones con pólvora. Ginette, me gustaría que usted le contara a nuestros televidentes cómo llega la pólvora a su familia. Reláteme cómo fue ese trágico día en el que usted sufrió ese accidente. Bueno, fue hace 20 años. Estábamos con mi papá y mi hermana y él tenía una polvorería. La polvorería pues se explotó y pues, nos quemamos los tres. Duramos prácticamente 3 meses en el hospital y pues a lo largo del proceso, la cicatrización, volver a pues adaptarse uno a la vida, pues fue muy duro. Teníamos que utilizar pues la ayuda de los psicólogos porque el cambio fue total. Cuando ya salimos del hospital, pues ya mi papá no tenía una mano, mi hermana tenía quemado el cuerpo y pues a mí me afectó la cara y tengo la vista quema. Entonces a lo largo de esto, pues, las cirugías y todo son dolorosas y pues uno no pierde la esperanza de que pueda volver a quedar bien otra vez. Ginette, ¿la fábrica de pólvora funcionaba en su hogar? Sí, señor. Sí, mi papá se quedó sin trabajo y pues alguien le dijo que trabajara con pólvora que era buenísimo, pero pues nunca le dijeron que eso tenía unos riesgos. Y ahí se explotó en la casa, en la cocina de la casa, se explotó la polvorería. Ginette, durante todos estos años siempre ha existido esa discusión y al mismo tiempo esa preocupación frente a los riesgos de la pólvora. Usted cuando cada año ve estos reportes, estos programas como el que estamos realizando el día de hoy, en el que estamos llamando la atención de los ciudadanos para que no manipulen pólvora y de esa manera salven a los niños y también se salven ellos como adultos. ¿Usted qué piensa cuando ve que pese a todo lo que sigue sucediendo, las víctimas siguen creciendo como ha venido sucediendo en este mes de diciembre del año 2019? Pues muchas veces los papás no toman conciencia, ellos dicen, ay, eso es algo leve, él no le va a afectar, pero lo que ellos no saben es que una simple quema puede afectar al niño, él puede sufrir de la autoestima, pues como lo que me pasó,
porque la autoestima siempre pues estaba por el piso. Entonces mi mamá y mi hermana siempre eran las que me apoyaban para seguir. Y los papás no, ellos no piensan que esto puede llevar a acarrear más problemas. Las cirugías son muy dolorosas, la cicatrización de cada herida duele muchísimo. Entonces ellos no toman conciencia porque ahí vamos a festejar una fecha. Ellos solamente piensan en festejar la fecha y no en las consecuencias que esto trae. Doctora Patricia Gutiérrez, ahí usted escucha a Ginette Paola Alvarado, quizás un retrato de aquellos pacientes que usted a diario tiene que atender en este mes de diciembre. Doctora Gutiérrez, durante todo el tiempo que usted ha estado en el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar, de la capital colombiana, de la ciudad de Bogotá, ¿cuál es la historia que más la ha marcado? Y me gustaría que nos la compartiera para que pudiésemos generar esa conciencia en aquellos padres de familia que hasta ahora nos ven en todo el continente americano. Pues mira, yo siempre digo algo que para nosotros quienes trabajamos en quemados es claro, uno no sabe qué es peor en la vida, si sufrir una quemadura y sobrevivir a ella o morirse por causa de una quemadura. Lo que la paciente tuya está expresando es perfecto. Sufrir una quemadura es un evento catastrófico y hoy en día inclusive la Organización Mundial de la Salud habla de las quemaduras no como un accidente sino como un evento prevenible. Es decir, es responsabilidad de todos nosotros tener hogares seguros, evitar las quemaduras por líquido hirviente, tratar de tener seguridad en el hogar para que no tengamos quemaduras por llama, en la parte de seguridad industrial tratar de evitar las quemaduras eléctricas que son altamente mortales en nuestro país con la violencia que hemos sufrido por las quemaduras por químico y demás. Realmente todos los casos del pasado y sobre todo en esa época que el doctor también estaba diciendo hace un momento que fue tan difícil para quienes trabajamos con quemados porque parecía una guerra, realmente los corredores de nuestro servicio, vimos niños ciegos porque llegaban a poner... La comunicación con la doctora Patricia Gutiérrez, quien nos está acompañando hasta ahora desde la ciudad de Bogotá. La pólvora no solo representa un riesgo para quien la usa irresponsablemente, también para quienes no la manipulan, quienes son espectadores. En un caso registrado en el suroccidente colombiano, una señora resultó con graves quemaduras en una mano en momentos en que un individuo terminó arrojando sobre ella un artefacto elaborado con pólvora. En Tuluá, centro del departamento del Valle del Cauca, es tradicional durante la época navideña el alumbrado instalado en los senderos peatonales del río Tutelar que atraviesa la ciudad. María Nancy Arenas disfrutaba de las luces junto a su esposo cuando de repente sintió un estallido encima de ella. Yo llevaba las manos metidas detrás de la espalda de él porque llevaba mucho frío. Entonces yo sentí que me cayó algo como una piedra y cuando yo levanté la mano a mirar, eso estaba echando chispa y cuando yo la fui a tirar, a elevarla, eso explotó. Yo le dije a mi esposo, amor, mira, eso explotó y me quedaron los dedos entumidos. Entonces él llegó, volteó a mirar y él vio que el chorro de sangre daba hacia el espejo de la moto y él mismo llegó y se sacó el buzo y me lo pasó y me envolvió la mano. Me dijo, mami, hágale presión que vamos para el hospital a ver qué fue lo que le pasó en su manito. Pero en ningún momento me dijo que me había pasado. Cuando ya llegamos al hospital yo llegué sin un aliento. La pólvora de un artefacto pirotécnico lanzado por un desconocido le causó graves quemaduras en su mano izquierda. La invalidez para trabajar mientras se recupera es lo que hoy más le preocupa a esta mujer, cuyo sustento está en el lavado y reparación de muebles en su propia casa. Que me resultó afectado todo. A mí no me dañaron la Navidad, me dañaron fue la mano, la vida. Porque con este es que yo trabajo y con este es que yo me gano la vida. No sé, esperar que mi Diosito me dé muchas bendiciones y que me ayude para yo salir adelante con mi manito. Sin buscárselo, como ella misma dice, la alegría de esta Navidad le duró poco por culpa del mal uso que alguien hizo de la pólvora. Yo le pido a todos los padres y a todas las personas que no manipulen pólvora. Que eso es peligroso, los niños se queman, se matan con eso. Si uno que no la manipula,
resultan involucrados allí. Que se concienticen, que se pongan la manito en el corazón y no dejen que los niños jueguen con eso. Doctora Gutiérrez, retomo la comunicación con usted. Veíamos este informe. Quiero también preguntarle si es muy común que se den estos casos donde las víctimas sean personas que respetan la medida, personas que no manipulan la pólvora, pero terminan afectadas como consecuencia de aquellos que incumplen esa norma. Claro, lo hemos visto a través de todos los años. Hemos tenido nosotros pacientes que han llegado porque en la casita donde vivían cae un volador que se explota y entonces se quema. Personas que van transitando por la calle y pues como esto se vuelve un chiste, es muy cómico tirar los artefactos a la calle, pues hay gente que realmente se ha lesionado. Vamos a tratar de retomar esta comunicación. Vuelvo con el profesor Esteban Cruz, antropólogo. Esteban, a su juicio, ¿cuál debe ser la solución? ¿Deben endurecerse las leyes? En este momento hay unas prohibiciones que están establecidas en el Código Nacional de Policía, pero no es un delito, por ejemplo, jugar con pólvora en Navidad. De ese cuento usted sabe lo que nos plantea la doctora Gutiérrez. Terminan afectadas personas que no tienen nada que ver con la pólvora y terminan precisamente afectados por la irresponsabilidad de otros. Esta es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura ciudadana. De nada nos van a servir un montón de leyes, de nada nos sirve la prohibición por decreto si la gente no toma conciencia de lo peligrosa que es la pólvora. Ahora, hay una cosa ahí muy interesante y es que tenemos todavía niños quemados después de casi 20 años o más de prohibición en muchos sectores del país. Lo que sucede es que es una tradición el uso de la pólvora que viene hace 300 años y como es una tradición, algo que tiene la tradición es la repetición. Si algo es tradicional es algo que vuelve y no lo puedo prohibir por decreto. Yo puedo prohibir mañana los buñuelos, la natilla y decir que nadie coma más eso, pero va a volver y va a volver cada año hasta que la gente no tenga conciencia de que eso es algo malo. Ahora, el buñuelo y la natilla no le va a hacer a usted daño, ni le va a quitar los dedos, ni le va a quemar la mano. Si acaso de pronto le sube el colesterol, pero es que la pólvora lo puede dejar ciego, lo puede matar y lo puede dejar sin dedos. Muchos de los personajes que sufrieron en su infancia después terriblemente repiten la tradición porque lo tenemos como un chip y entonces el papá que fue quemado le dice al niño después que queme también pólvora y que lo va a vigilar y yo creo que ahí no hay nada de vigilancia, ahí lo que hay es permisividad y lo que tenemos que hacer es un cambio en la cultura ciudadana. Esteban, también me impactan algunas historias que estuvimos documentando el día de hoy donde el padre le inculca al hijo varón que es él el que tiene que mantener esa tradición de utilizar la pólvora en Navidad. Sí, es un reto primero contra el sistema, diciendo, usted es un machito, que también eso es un machismo, usted queme la pólvora, sea berraco, usted sea el que prenda el volador, y bueno, ahí lo que hay es una educación machista alrededor de la casa, alrededor de retar al sistema. Tenemos que empezar a cambiar esos imaginarios y tenemos que cambiar esa forma de vivir. Pero bueno, es una tradición que va cambiando lentamente. No podemos esperar que cambie un día para otro, que sería lo deseable en este caso. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa especial que estamos haciendo el día de hoy a propósito de estas alarmantes cifras que ha entregado en su último informe el Instituto Nacional de Salud. Estamos hablando de 235 personas heridas como consecuencia de la pólvora en tan solo 2 semanas de este mes de diciembre. La preocupación no solamente son estas personas, sino también lo que puede suceder desde el próximo 16 de noviembre, donde históricamente siempre ha aumentado la utilización de la pólvora en Colombia y asimismo han aumentado el número de heridos y en muchos casos de muertes como consecuencia de los juegos pirotécnicos. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Bueno, volvemos a la ciudad de Bogotá con la doctora Patricia Gutiérrez. Doctora, gracias por estar con nosotros. A quienes entran en sintonía a esta hora, les cuento que ella es la jefe del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar. Tiene una experiencia de más de 32 años atendiendo ese tipo de casos. Doctora, antes de que se nos cayera la señal, usted nos estaba hablando
de lo difícil que también es para los médicos en esta época recibir esos casos de aquellas personas que no tienen nada que ver con la manipulación de la pólvora, pero terminan afectados por la irresponsabilidad de otros. Adelante. Sí, gracias. Estos también son casos que son frecuentes. Algunas veces pueden no ser ciertos porque la gente también por miedo a las sanciones a veces no dice completamente la verdad, pero también hay transeúntes, hay casas en donde han caído voladores, hemos tenido tragedias realmente muy grandes, hay personas que verdaderamente no tienen intervención, no están haciendo una intervención directa y resultan afectados. Realmente todas las quemaduras por esta razón pues son difíciles de aceptar cuando no se está haciendo la manipulación. Doctora Gutiérrez, hay otro caso que me preocupa mucho y es el que tiene que ver con las quemaduras de los niños. Hay menores de edad que por irresponsabilidad de los padres terminan heridos y estos papás no los llevan al médico por miedo a que reciban algún tipo de sanción. ¿Esto está sucediendo todavía? ¿Ustedes como médicos encuentran ese tipo de casos? Pues mire, yo creo que en estas comunicaciones, en las campañas, siempre decimos que una vez que se ha producido el accidente, pues tenemos que acudir a buscar ayuda en el centro especializado con mucha prontitud, sin aplicar ningún tipo de loción, crema, remedio casero aconsejado en la farmacia o por la tía o por el vecino o por cualquier persona. Realmente, una vez que se produce el accidente hay que buscar la ayuda oportuna sin contaminar la herida, aplicando únicamente agua, un paño limpio y acudir inmediatamente. El hecho de que la gente realmente por miedo a eso, a esas sanciones o a cualquier tipo de sanción, digamos, de policía o por parte de bienestar familiar o en fin, pues hay que tener en cuenta que ya sucedió el hecho y una vez que se ha producido tenemos que acudir a buscar la ayuda necesaria. Por favor, una vez más, solicitamos no aplicar ningún tipo de medida casera encima de la quemadura. Inmediatamente llevarlos al hospital. Doctora, ¿qué reflexiones le quedan a aquellos padres? Es evidente que un papá y una mamá nunca va a querer que su hijo se queme. Es un acto de irresponsabilidad, a veces de ingenuidad. Es un problema cultural, también algunos aseguran. Pero en últimas, un papá nunca va a querer que su hijo se queme. Cuando ellos cometen este error, ¿cuál es la reflexión que les queda? ¿Qué dicen ellos? Pues mire, todas las quemaduras de los niños generan un sentimiento muy grande de culpa en los padres de familia o en los cuidadores. Yo ya lo dije anteriormente, no hay que dejar de pensar y de entender que un niño cuando se quema ha sufrido un descuido, es decir, es una forma de maltrato. Nosotros como adultos y como cuidadores y como padres de familia tenemos la obligación de cuidar a nuestros niños. De manera que, claro, hay un sentimiento de culpa muy fuerte que también si se agrava, el no buscando ayuda oportuna, el no llevando al niño rápidamente pues al centro especializado, al hospital, a donde realmente más cerca tenga este tipo de ayuda, agrava mucho la situación y yo creo que las personas, como ya lo dijeron los pacientes a quienes usted ha entrevistado el día de hoy, han vivido una quemadura o alguien que haya tenido un pariente que haya tenido una quemadura, nunca se le va a olvidar. Lo que pasa es que falta en Colombia conciencia. Las quemaduras son un problema muy grave. Siempre dejan cicatrices. Tienen que ser muy leves y superficiales y no es propiamente el caso de la pirotecnia, porque las quemaduras por pirotecnia son muy lesivas, son muy destructivas, explotan y amputan. Pues permítame, doctora Gutiérrez, vuelvo con Ginette Paola Alvarado, nuestro caso el día de hoy, víctima por lesiones con pólvora. Ginette, luego de haber vivido lo que usted ha tenido que sufrir y también levantarse, porque usted es una mujer muy valiente, ha seguido con su vida y en ese momento hace parte de este panel de invitados porque quiere compartir su experiencia y quiere que otros no sufran lo que usted ha vivido. ¿Qué decirle a todas esas personas que en este momento están viendo el programa La Noche y pese a las campañas, pese a los casos que hemos presentado, pues de alguna forma creen que eso no es con ellos y que quizás ellos nunca van a ser víctimas de una lesión con pólvora? Pues lo que les puedo decir es que igual a todos nos afecta.
no solamente a la persona a la cual está quemada, sino a todo su núcleo familiar y pues a todos sus amigos. ¿Por qué? Porque la persona quemada pues necesita ese apoyo, necesita esa protección de ellos. Entonces, pues mi consejo es primero pues que no seguir comprando más pólvora, no apoyando esta iniciativa, porque de una u otra manera pues causa muchas heridas, deja muchas secuelas. Entonces esa sería mi invitación. Y segundo, pues cuidar mucho a los niños, a las personas, porque pues nadie siente el dolor que uno vive hasta que le pasa a alguien cercano. Entonces ese es mi consejo. Ginette, ¿usted tiene mucho contacto, mucha relación con personas que han sufrido quemaduras con pólvora? Pues yo asisto a una fundación, se llama la Fundación del Quemado, y pues ahí se ven casos que la verdad rompen el alma. Hay personas que son muy crueles y pues juzgan a las otras personas agrandando el dolor porque no saben por lo que han pasado. Entonces, de cierta manera, sí se tiene contacto con aquellas personas. Ginette, cuando tú me dices que hay juzgamiento, ¿a qué te refieres? ¿Cuándo hay qué, perdón? Juzgamiento, que juzgan a otras personas. Digamos, cuando yo era más pequeña, yo pasaba con mi mamá y la gente me decía, ay, no se le acerque a esa niña porque se le prende lo que ella tiene. O sea, eran personas muy, muy crueles y pues los papás no enseñan a los niños que pues todas las personas somos diferentes, entonces nos juzgaban mucho. También cuando usaba un parche, la gente, ay, el pirata, entonces me hacían sentir mal. De esa clase de juzgar hablo. Ginette, dentro de esta fundación de la cual usted hace parte, ¿cuáles son los casos que más se repiten? Ya, pues la mayoría son por quemaduras con distintos elementos. Entonces en cosas muy dolorosas, muy tristes. Pues Ginette Paola Alvarado, yo quiero agradecerle por su testimonio, por compartir este relato con nosotros. Quise acabar con ese punto, que es esa fundación de la cual usted hace parte y que le brinda ayuda a aquellas personas, especialmente a aquellos niños que han sufrido laceraciones como consecuencia pues, de la mala manipulación de la pólvora por parte de sus padres. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, sí, señor. Para finalizar, Esteban Cruz, antropólogo, magíster en historia y profesor de la Universidad El Rosario. Hay quienes dicen que las leyes deben ser mucho más fuertes. Una sociedad que no aprende con campañas y que no aprende con testimonios como el que acabamos de presentarle, ¿usted cree que sí funciona con leyes más severas en lo que tiene que ver con este tema en particular? Hay quienes consideran que manipular pólvora puede ser una irresponsabilidad, puede ser una contravención, pero no podría llegar a ser un delito penal. Así sea un delito penal, si no se tiene la conciencia de los peligros de la pólvora, va a seguir sucediendo. Así lo elevemos a un delito con cadena perpetua, seguramente la gente, si cree que es una tradición y cree que está bien, seguirá usando la pólvora mal. Y entonces ustedes, ¿qué pensarían los televidentes si su hijo jugara con ácido? O si jugaran con ácido todos en diciembre. Obviamente nadie quisiera que eso pasara. Vea, la pólvora es a veces peor porque causa amputación. La gente pierde los dedos, pierde los ojos y no tenemos conciencia de esa acción, y entonces para muchos la pólvora es algo que es bueno y que antes hay que usar para demostrarle al Estado y a la sociedad que somos unos berracos. Y realmente lo que somos gente que estamos causando daño a los que queremos. Esteban Cruz, antropólogo, magíster en historia y profesor de la Universidad del Rosario, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa de la noche. A usted, Jefferson, gracias por la invitación. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuaremos hablando con la doctora Patricia Gutiérrez, es médico jefe del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar. Estaremos hablando también de los otros riesgos, de las otras quemaduras que también son un riesgo en esta época de fin de año. Quisimos hacer un programa especial, una campaña de prevención a propósito de estas alarmantes cifras que entrega el Instituto Nacional de Salud el día de hoy
en Colombia. Estamos hablando de 235 personas en lo que va corrido este mes de diciembre que han terminado afectadas, que han terminado heridas como consecuencia de la pólvora. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Vuelvo con la doctora Patricia Gutiérrez, ha estado con nosotros hoy como nuestra invitada especial y con unos conceptos que caen como anillo al dedo en un día como hoy, cuando ya estamos en el mes de diciembre, pero entramos en la etapa más complicada de estas fiestas de fin de año. ¿Y por qué digo complicada? Porque vienen fechas bastante complejas, como lo son el comienzo de las novenas navideñas en Colombia y también las fiestas de fin de año, el 24 y el 31 de diciembre. Doctora Patricia, esos días en un centro médico como el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, ¿qué sucede? ¿Cómo es una noche de 24 de diciembre, de 31 de diciembre? Bueno, siempre es un día con mucha expectativa, todos rezando para que no tengamos pacientes por pólvora. Para nosotros este esfuerzo que es permanente en las campañas que estamos haciendo año tras año es esperando que la gente realmente se comporte. El problema también es que nosotros en Colombia tenemos muchas quemaduras por causas diferentes, como lo son por líquido hirviente, por llama, y estamos haciendo también un esfuerzo inmenso con la Secretaría de Salud, con todas las entidades que podemos, en las que podemos llegar a la ciudadanía común y corriente, y en decir que tengamos hogares seguros y festividades seguras. Esta es una época en que se hacen muchas celebraciones, se hace mucho consumo de licor, se fabrican alimentos en la cocina y se permite que los niños entren sin ningún tipo de cuidado y nos aumenta la accidentalidad en el hogar especialmente. Por eso el llamado no es solamente con la pólvora, sino es también con todo lo que implique un riesgo en estas épocas festivas y navideñas. Doctora Patricia Gutiérrez, el tiempo lastimosamente se nos agota. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da hoy a los padres de familia, a quienes están siguiendo este programa La Noche y pues no quieren repetir esa experiencia con la cual usted se encuentra cada fin de año cuando está en ese pabellón de uno de los hospitales más concurridos de la ciudad de Bogotá? Bueno, no, el mensaje es muy claro. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, necesita tener un paciente quemado en su casa y en su familia y pasar la Navidad en un centro hospitalario con la tristeza de sufrir una quemadura, porque esta es una época de paz y de amistad y de tranquilidad. Cada persona que quiera ver un espectáculo de pólvora puede ir a verlo a una distancia prudente y como debe ser. Patricia Gutiérrez, médico jefe del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar de la Red Norte de Bogotá. Muchas gracias por haber compartido sus experiencias y por haber entregado estas palabras a nuestros televidentes en una época navideña que en este momento está generando preocupación por las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta estas cifras de quemados en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación, muy amable. Muchas gracias, doctora. Vamos a invitarlos a ustedes a que participen del programa La Noche. Quiero que ingresen a nuestra página web en ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, @La Noche, ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.